Vamos a ir a la palabra de Dios en Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y el versículo, querido hermano, el versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente se lo leo y dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos viviendo en un tiempo, querido hermano, donde el evangelio hoy en día se ha distorsionado mucho. Hoy, querido hermano, muchas personas interpretan la escritura, tienen su forma de predicar, tienen su forma de llenar las iglesias, tienen sus métodos para que mucha gente venga a las congregaciones, se hagan miembros de la iglesia. Incluso muchas personas se preguntan y dicen, ¿verdad? Un pastor a otro pastor o un miembro a otro miembro. Tu iglesia es grande. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Cuántas personas vienen? Más o menos, ¿cuántos son? Y ahí están evaluando: oh, no, en la mía se congregan 300. Oh, no, en la mía se congregan 100. Y entonces están considerando, quieren llegar a ser una mega iglesia. Pero ¿qué es en realidad una mega iglesia? Bueno, una mega iglesia hoy en día es considerada un lugar donde es grandísimo el lugar, más de 3,000 personas, 2,000 personas, 1,000 personas, con asientos hasta reclinables, ¿verdad? En los escenarios, en los púlpitos, a humo, luces, lugares, hermano, extraordinarios, lugares muy bonitos. Pero en sí, querido hermano, dijo el Señor en su palabra: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Tenemos que entender que en el tiempo de la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis, cuando el Señor les dice: porque tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Después, a la iglesia que viene después, querido hermano, se le dice a una de las iglesias: tú dices que eres rica, pero yo te digo que eres pobre y desbienaventurada, porque dices que eres rica, pero yo te digo que eres pobre, dijo el Señor. En un tiempo en el cual la iglesia, querido hermano, la iglesia en Éfeso, la iglesia cuando vivía en su primer amor, querido hermano, desde el que empezó la iglesia, pero ya en el año 100, la iglesia, hermano, empezaba a batallar. Porque la iglesia, hermano, se congregaba en las casas, se congregaba en las calles, se congregaba debajo de un árbol. La gente, querido hermano, no tenía templos. Incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estaba el templo en el cual se congregaban todos los judíos. Pero recuerde que viniendo Jesucristo, Él, querido hermano, escoge a sus discípulos, que fueron los 12 apóstoles, y Él empieza la iglesia, la novia de Jesucristo, la que está preparando. Querido hermano, Jesucristo dejó a sus discípulos, los capacitó, los instruyó, les dio ejemplo y les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos, que ustedes se multipliquen, que hagan más. Y este fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo: vayan y hagan discípulos. Entonces la iglesia del Señor, hermano, así fue avanzando. Había sinagogas, pero son de los judíos. Recuerde que la iglesia, querido hermano, y los judíos, estamos hablando de 2 grupos muy diferentes. A pesar de que el Señor dice en su palabra que de 2 pueblos hizo un pueblo. Pero tenemos que entender que Dios tiene planes, Dios tiene promesas para el pueblo de Israel, pero también tiene promesas para la iglesia. No tenemos que mezclar lo que tiene que ver con Israel y lo que tiene que ver con la iglesia. Porque el pueblo de Israel, querido hermano, todo aquel que no crea en Jesucristo tendrá que padecer en la gran tribulación. Todos ellos tendrán que padecer, porque la Escritura dice, querido hermano, que ellos siguen esperando, aquellos que aún siguen anhelando, siguen esperando, siguen clamando por la venida del Mesías. Cuando el Mesías ya vino a este mundo. El Mesías ya vino a este mundo, se hizo hombre, querido hermano, como uno de nosotros, nació
entre nosotros, creció entre nosotros, y como dice allá en Juan, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y él, querido hermano, trajo la enseñanza, la palabra, y vino con el propósito de salvar y rescatar todo aquello que se había perdido. El pueblo de Israel, como nos dice en Juan 1:12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no creyeron en él, y entonces lo rechazaron. Pero Jesucristo dice en su palabra: pero más a todos los que le reciben, les da el derecho, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así es como la iglesia va creciendo. Pero tenemos que entender que Israel, querido hermano, tiene sus promesas de parte de Dios, y la iglesia tiene sus promesas. Amén. Así que hoy en día hay muchos judíos, querido hermano, que se consideran ya son judíos mesiánicos, porque ya pasaron de ser, hermano, de estar apegados bajo creyendo de que pueden ser salvos por la ley. Ellos ahora pueden ser salvos por medio de Jesucristo. Ellos pueden ser y venir a ser parte de la iglesia también. Pero los judíos, querido hermano, Dios tiene planes para con ellos. Dios los va a trabajar con ellos en la tribulación. Incluso cuando Él regrese cuando se le conoce como el milenio, Él va a trabajar con ellos. Pero la iglesia, querido hermano, las promesas de la iglesia, Dios dice en su palabra que Él vendrá nuevamente a buscar a su pueblo. Y no es que va a venir a buscar a los judíos, va a venir a buscar a su iglesia, querido hermano, la cual Él compró con su sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario, en la cual, querido hermano, dice: todos aquellos que han creído y aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, son aquellos que van a partir con el Señor en aquel evento que se conoce como el rapto de la iglesia, en aquel evento que se conoce, querido hermano, el arrebatamiento de la iglesia, en la cual dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que han quedado seremos arrebatados todos juntos. Así que, hermano, lo que estamos hablando hoy en día, qué tan importante es que usted y yo anhelemos tener una mega iglesia, un local grandísimo. Ahí andamos, querido hermano, queriendo parecernos a la iglesia de tal lado, a la iglesia de tal estado. Pero el Señor nos manda a nosotros y nos dejó en su palabra ejemplo de seguir el ejemplo de la primera iglesia cuando empezó, la iglesia primitiva. Tenemos el ejemplo, y hay características que el Señor le importan más, querido hermano, más que nosotros nos enfoquemos en lo material. Una mega iglesia, hermano, muchas veces pastores de estos están enfocados más que nada, querido hermano, en tener el mega templo, en tener, querido hermano, las sillas llenas, sin importar lo que cueste, querido hermano. Pero tenemos que entender que si en estas iglesias no hay estas características, las que la Escritura nos enseña, querido hermano, de nada nos sirve tener una multitud. Hay muchos que piensan: no, es que si tienes poquitos, no eres muy buena iglesia. Si tienes muchos, si eres considerado una buena iglesia. Eso está incorrecto, eso no está bien, eso no es bíblico, querido hermano. Tenemos que entender lo que Jesucristo dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. No tenemos que tener un millar de personas, no tenemos que tener 3,000, 4,000, 5,000 para considerarnos que somos buena iglesia. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, querido hermano. Eso es antibíblico decir que la iglesia, una congregación que solamente tiene 10, 15 miembros, no es iglesia, o no es buena iglesia. Porque si viviera Noé en nuestros tiempos, querido hermano, ¿qué le dirían a Noé? No lo aceptarían en cualquier iglesia. Dirían: no, Noé nomás tuvo 7 personas. 120 años predicando Noé, querido hermano, y solamente su familia fueron salvos. Tenemos que entender que no es la cantidad, sino es la calidad que se está predicando, es la calidad que se está moviendo en tal congregación o tal iglesia. Aquí no valen los números, porque si fueran por los números, querido hermano, entonces vayámonos allá con la iglesia, la tradicional,
Mire, en todos los servicios está repleta de miembros de tal iglesia. Miremos, hermano, si fuera por los números, entonces, hermano, allá están mejor que nosotros. Porque allá cada servicio, hermano, está llenita. Pero ¿qué en las congregaciones hoy cristianas? Los días domingos es cuando se llenan más. Pero ¿dónde están los miércoles? ¿A dónde están los viernes? ¿A dónde están estos días? Tenemos que entender, querido hermano, que no son los números, es la calidad que se está predicando en esos lugares. Tenemos que entender que no tenemos que enfocarnos en lo material, sino que tenemos que enfocarnos en lo espiritual. Tenemos que enfocarnos en el crecimiento de las personas. Porque ese fue el propósito de Dios al establecer, querido hermano, en la iglesia a los pastores, a los maestros. Como nos dice la Escritura en Efesios capítulo 4 y versículo 12, la Escritura nos dice esto. Y él mismo, el versículo 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este fue el propósito de Dios al establecer la iglesia y que haya un líder que guíe, que capacite, que entrene, que ayude, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Querido hermano, es para que los instruyan a las personas y puedan tener un cambio, puedan tener una relación con el Señor que sea verdadera. Y no que, hermano, simplemente llenemos la congregación por llenarla. De nada nos sirve, querido hermano. Porque el Señor, por eso dice en su palabra, en aquel día, hablando en el futuro, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre fuimos a la iglesia, en tu nombre hicimos muchas obras. Pero el Señor dice, y les va a declarar, dice la Escritura, nunca os conocí, apartados de mí. Fíjese, dice la Escritura, nunca los conocí. No es que sí los conoció y luego ya los desechó. No, dice, nunca los conocí. Tenemos que entender, querido hermano, que hoy en día tenemos que analizar cuando usted y yo le predicamos el evangelio a las personas. Porque yo cuando me acerco a una persona y le digo, si usted muriera hoy, dígame para dónde va. Ellos dicen, para el cielo. Y yo les pregunto, ¿y por qué? ¿Qué hiciste? Dice, oh, es que estoy yendo a la iglesia. Es que me esfuerzo en guardar los mandamientos de Dios. Es que un día me arrepentí. Le digo, estás equivocado, eso no te salva. Tiene que haber otra cosa. Dice, pues es que no encuentro otra cosa. No, sí hay otra cosa muy importante. La más importante es la Escritura. Nos dice que todo aquel que en él crea, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en Jesucristo como el único sacrificio, el único medio para que Él nos pueda salvar, querido hermano. Una de las cosas muy importantes que el Señor nos demanda y que debe de haber dentro de una iglesia es la misericordia. Dice este versículo, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia, querido hermano. Hoy en día, querido hermano, hay dentro de congregaciones donde solamente se predica el juicio de Dios. Solamente se predica el pecado. Solamente se predica, querido hermano, el arrepentimiento. Y está bien. Pero tenemos que mostrar misericordia. Recuerde cuando Pedro le negó, Jesucristo fue y se encontró con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuando le trajeron a la mujer adúltera, Jesucristo le dice, ¿a dónde están los que te condenan? Dice, vete, dice, ni yo te condeno. El Señor mostró misericordia. Recuerde cuando usted y yo vivíamos en nuestros pecados, vivíamos apartados del Señor, pero el Señor tuvo misericordia. Una iglesia debe de mostrar misericordia para con los perdidos, debe de mostrar amor para con los perdidos, debe de haber esperanza para con los perdidos. Romanos capítulo 15, versículo 13, la Escritura nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que predicar a la gente, querido hermano, que hay esperanza en Cristo Jesús, pero tenemos que mostrarle a la gente que necesitan de un Salvador, que necesitan de Jesucristo, que hay alguien que murió por ellos en la cruz del Calvario, pero que hay esperanza en Cristo Jesús, y que no es en las obras, no es en lo que hacen, no es en lo que viven, no es en lo que dan, no es en yendo a la iglesia, no es en Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó el precio por el pecado, querido hermano. Tenemos que mostrar la gracia para con los hombres. Dice la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si hay en día una congregación que te predica y dice, tú quieres ser salvo, tienes que pactar. Tú quieres ser salvo, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Eso no es gracia. Eso te están vendiendo la salvación. Pero recuerda que la Escritura nos dice, dice, siendo justificados gratuitamente. Esa es la gracia del Señor. En una iglesia se tiene que predicar de la gracia y la misericordia de Dios, del amor de Dios. En una iglesia, sea grande, sea pequeña, tenemos que mostrar el amor de Dios a todos los hermanos. La Escritura nos exhorta y nos dice a nosotros, en primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 20, nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En la iglesia debe de haber, dentro de una congregación, querido hermano, el amor de hermanos, la unidad, el amor fraternal entre hermanos, apoyarnos, animarnos, fortalecernos. Si alguien cae en una falta, hermano, ir con un corazón así de misericordia y decirle, hermano, levántate, sigue adelante. Mas sin embargo, miramos a un hermano que ha fallado, le damos la espalda, querido hermano, y no lo queremos volver a ver. Pero usted y yo somos llamados a levantar, y si somos espiritualmente, como dice Pablo, vosotros que sois espirituales, ir y levantar al hermano que ha caído. No vayan a mandar a un hermano que anda en la carne, porque lo va a mandar al infierno luego. Hermano, tenemos que entender que un día nosotros podemos estar en la misma situación y desearíamos que tengan esperanza, que nos den esperanza, que tengan misericordia. Pero recuerde que el Señor es el único que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Recuerde, si usted está en una mega iglesia, gloria a Dios, pero si no se está predicando el evangelio tal y cual es, hermano, simplemente hay números, simplemente es una congregación grande. Pero los números no son los que importan. Lo que importa es lo que te están predicando. Lo que importa es que cómo te están enseñando, instruyendo al camino de nuestro Dios. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nos escuchamos el próximo sábado, si Dios nos permite. Y recuerde que Cristo viene pronto por su iglesia. Bendiciones para todos los que estuvieron por ahí en sintonía. Hasta la próxima.